Buenas noches, somos el grupo 48 de la materia de Psicología Política. A continuación, en el presente video de la actividad etapa 3, apropiación epistémica, abordaremos la pregunta orientadora según la guía de aprendizaje. La pregunta orientadora dice cómo los procesos de socialización política construyen la objetividad política y pueden generar o prevenir escenarios de violencia. Y para iniciar, damos el paso a la compañera Kiara Ríos. Hola, muy buenas noches. Con respecto a la pregunta orientadora, si hablamos de manera general, podemos decir que los procesos de socialización política son fundamentalmente estructuradas en la construcción de la subjetividad política, ya que actúan como un mecanismo en donde adaptan los valores, las creencias y las actitudes, ya sean de los comportamientos o de las relaciones con la autoridad, con el poder, con la ciudadanía, con la participación y con todas las instituciones. Bueno, esta socialización también nos dice que no es neutra y que se da en contextos históricos y culturales. Si desglosamos un poco más estos conceptos, podemos decir que la construcción de la subjetividad política a través de la sociedad, a través de la socialización, se refiere a la forma en la que los sujetos piensan y actúan de manera política. Cómo entienden su papel en la sociedad y cómo consideran justos o injustos y cómo estos valoran a la autoridad. También tenemos de que la familia viene siendo el primer agente de socialización política, la cual transmite formas en cómo vamos a ver el mundo. La escuela como un instituto clave que enseña las normas y las convivencias como los símbolos patrios, las estructuras del Estado, pero también nos producen discursos oficiales de cómo debemos expresarnos ante las leyes y ante los deberes y derechos. También nos hablan de que los medios los medios de la comunicación y de las redes sociales son demasiado influyentes en todo el medio político. Y tenemos lo que son los grupos y las organizaciones sociales, que son las que pueden reafirmar y cuestionar lo que es el aprendido. Como segundo tenemos lo que es la socialización política como reproductora de escenarios de violencia. Esta nos habla de que estos escenarios no solo se dan con confrontaciones físicas, sino también por violencias simbólicas, discursivas, estructurales o culturales, que pueden reducirse mediante los procesos en los que estos se vayan desarrollando. También podemos observar lo que es la naturalización de la violencia como forma de resolución, es decir, normalizar el conflicto o la pelea por lo que sea el deporte, la familia, la expulsión, la violencia, la política. Entonces está en no normalizar eso. También nos habla de la estigmatización que tenemos al referirnos del otro, la exclusión y la desigualdad. Y por último también nos habla de lo que es la represión en la participación, que esta nos enfoca en que la socialización autoritaria enseña a obedecer sin cuestionar y temer la diferencia de opinión. Y por último tenemos lo que es la reproducción de la violencia política desde la subjetividad. Esta simplemente nos habla de que se forma en contextos de miedo, de polarización, de exclusión o de autoritarismo. En conclusión, podemos decir de que los procesos de socialización política no solo forman ciudadanos, sino que reproducen subjetividades políticas, es decir, hace que el ciudadano desarrolle diferentes maneras de pensar, de dirigirse, y están en medios por estructuras injustas, discursos, autoridades o prácticas violentas. En conclusión, una socialización política basada es principalmente por el respeto, la inclusión y la justicia, con el pensamiento crítico para así poder contribuir a la sociedad más democrática y más pacífica. Entonces, desde mi punto de vista, sería esa la respuesta a esa interrogante.
Le doy paso a mi compañera. Buenas noches. Dando respuesta a la pregunta orientadora. Empezamos con el concepto de los procesos de socialización política. Son fundamentales en la construcción de la subjetividad política, ya que a través de ellos las personas pueden aprender, internalizan y reproducen valores, además de la creencia y la forma de participación en la vida pública. Desde la familia, la escuela, los medios de comunicación, las instituciones y las organizaciones sociales, se transmiten los discursos y las prácticas que influyen en cómo los individuos comprenden el rol como ciudadanos, de su relación con el poder y la capacidad de agencia dentro de la sociedad. En este sentido, diríamos que la socialización política no es un proceso neutro. Puede fomentar una subjetividad política, crítica, participativa y democrática, pero también puede formar sujetos políticos conformistas, excluyendo o violentos dependiendo de los contextos y los contenidos, que se enseñan o se normalizan. Tenemos un claro ejemplo, que es cuando se naturaliza la desconfianza hacia las instituciones, el autoritarismo, la discriminación. Se forman subjetividades que pueden justificar o legitimar la violencia como medio de resolución de conflictos o como forma de ejercer el poder. Además de la socialización política, tiene la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia cuando promueve una visión polarizada del otro político, estigmatiza las diferencias ideológicas o excluyen a ciertos sectores sociales de los espacios de participación. En estos contextos donde se ha vivido históricamente la violencia estructural o armada, como en Colombia, los discursos políticos aprendidos desde temprana edad pueden reforzar miedos, odios o persecuciones de amenaza que percutan al conflicto. Ya por último, y para concluir una pequeña reflexión, se puede reconocer que de formas objetivas, las políticas conscientes y reflexivas abiertas al diálogo es una tarea esencial si queremos construir una sociedad más justa y pacífica. La educación política debe ir más allá de los contenidos teóricos e incluir prácticas que promuevan el respeto, la empatía, el pensamiento crítico y el compromiso social. Eso, bueno, esta es mi intervención con respecto a la pregunta. Doy paso a mi compañero. Buenas noches. Para concluir las respuestas a la pregunta orientadora, aportando un poco, debemos considerar unos elementos que son muy importantes, que son las bibliografías y las narraciones individuales y colectivas, los significados y las interpretaciones culturales y políticas, las formas contemporáneas de gobierno del sujeto, el arte, mediante la expresión de perspectivas personales que ayudan al crecimiento y una visión de cambio. Y por último, los procesos de tipificación, habituación y una institucionalidad de las prácticas. Y con la presente intervención damos por terminada el conversatorio, agradeciendo a los asistentes por sus valiosos aportes y a las respuestas de la pregunta orientadora de la etapa 3. Muchas gracias. Buenas noches, queridos compañeros, respondiendo a su pregunta orientadora, como los procesos de socialización política y subjetividad política en escenario de prevención de caminos de violencia, pues compañero Joel, compañera Kiara y compañera Rosa y mi persona Jesús Andrés Cárdenas Cordero, es muy importante que la psicología política pues aporte a la sensibilización de una comunidad donde se pueda crear rutas hacia un camino mejor, hacia una mejor nación, porque obviamente la actividad política, sobre todo en nuestro país, crea resentimiento, de odio, no se escucha la contraparte, sino lo que más nos conviene de uno y otro lado.
Y la idea de la psicología política y de la pregunta orientadora, a mi parecer, es que se lleve a un camino, a tratar de llevar, así sea no un 100%, pero de llevar un 50 o 80% propuestas donde esas comunidades vulnerables pueden llegar a buen puerto y siempre haya socialización en proyectos, en propuestas, y que se saque a las comunidades más necesitadas adelante, ¿sí? Para así crear equidad, crear igualdad y que el camino sea más abierto, no sea unos pocos, sino obviamente todo el mundo no va a ser, sí, una dirección, pero sí que se crea un camino, una ruta clara de una nación más justa, donde haya menos peleas políticas y más reencuentro entre nosotros los seres humanos para tener una nación mejor, ¿sí? Una reconciliación que tanto nos hace falta para así tener una nación en equidad y tener un camino con un propósito de ayudarse unos a los otros y que se materialice en la propuesta lo mejor posible. Bueno, les habló Jesús Andrés Cárdenas Cordero.